Están aquí, ves el mapa de lo que es Israel. Tel Aviv está por aquí, un poquito al sur de Jope, está en la costa. Jerusalén, por supuesto, está ahí, Jericó, y se aprecia un poquito las montañas, como las tienen dibujadas ahí. Ahí más cerca, ahí se ve Merón, Ulei, ahí Mar de Galilea, Basán, Galaad, la planicie oriental, Moab, Edom, el Negev, aquí abajo, Céfela, las montañas occidentales, Samaria, el valle de Jezreel, Megiddo, Monte Carmelo, aquí, el planicie de Dor, ahí está el pueblo, Cesarea, planicie de Sarón, planicie costal, donde vivían los filisteos, etc. Entonces, aquí se aprecia planicie costal de la costa, occidentales, río Jordán y oriental. Entonces aquí se aprecia. Fijémonos aquí arriba. Aquí el monte Hermón, muy alto. Toda la agua que baja por el río Jordán viene del monte Hermón. Todo viene de ahí. Esta es la parte norte del país, Capernaum, el mar de Galilea, Nazaret está aquí. Aquí empieza el valle de Jezreel. Esto es una planicie muy alta aquí. Damasco estaría por aquí. Luego esto, la parte del medio del país, yendo hacia el sur, Jerusalén, Silo, Jericó, Rabá, que es la capital de los amonitas, ahí. Mediterráneo, planicie costal, Céfela, las montañas occidentales, desierto prácticamente aquí, el valle de Jordán, luego planicie oriental y luego más desierto por ahí. Y luego aquí tenemos el sur, lo mismo. Beerseba, montañas occidentales, etc. Y Zoar, que está ahí al sur del Mar Muerto. Y ahí se aprecia otra vez. Mar de Galilea, Galaad, Basán, Monte Carmelo, Tiro, Sidón estaré más arriba, etc. Galilea alta y Galilea baja, valle de Jezreel, se aprecia ahí. Qué volteo la cabeza. Otra vez. No, ahí va. Samaria, Judá, filisteos, Mar Muerto, Jericó, etc. Céfela, Zoar, Masada, que está ahí, en Gedi, donde se escondió David de Saúl. Y luego más abajo aún, Moab, Edom, el Arabá,
Cuanto más al sur, más seco. Sinaí queda por aquí. Cades Barnea era lo que estaba intentando decir antes. Entonces ahí está todo. Capernaum. Jesús se estableció en Capernaum, vivió ahí una temporada. Nazaret, Bet-Sean, estaremos hablando más de esa ciudad. En los tiempos de Jesús era una ciudad pagana de los romanos. Masada, Qumran, donde descubrieron los rollos del Mar Muerto. Jopa, o Jope, ahí está en inglés. Es un puerto, pero un puerto pequeño, un puerto pesquero. Ahora es una ciudad bastante grande. Entonces tenemos Jonás, que partió de ahí, Pedro, y que levantó de los muertos a Dorcas, y la visión de Pedro. Jonás. Y es para mí sumamente interesante que Jonás sabía que en Jope había barcos partiendo para donde él quería ir. Entonces él quería ir a Tarsus, que probablemente era Cádiz, por ahí en Cádiz, donde él tenía intención de llegar, porque era lo más lejos posible. Y todo el mar Mediterráneo era, para los marineros, era como estar en su casa. Eran marineros fenomenales, aún en los tiempos de Jonás, mucho antes de los tiempos de Cristo. Sabían dónde querían ir y sabían las rutas del mar para llegar ahí. Cesarea Marítima. Bueno, aquí Masada habla de eso. Veremos fotos de Masada más adelante. Samaria se reedificó. Cesarea Marítima. Eran los tiempos de Herodes. La conversión de Cornelio. Y luego cuando Pablo fue juzgado y apeló a César. Y esto es Cesarea. Y en un momento, esto es una parte del palacio que edificó Herodes ahí en el puerto. Había muchos edificios que tenían que ver con la administración de esa zona y todo eso, como el ayuntamiento. Esta es la entrada. Esto es una reconstrucción de cómo podría haber aparecido el puerto que Herodes construyó. La torre, y esta sería la entrada, y era tan grande que 2 veces todos los barcos del ejército romano estuvieron atracados ahí en el puerto, todos. Podía coger una cantidad enorme. Esto es como habrá parecido en aquel entonces. Estos son palacios y todo, la ciudad, un templo.
etc. Un atrio grande. Ahora, esto es ¿cómo se llama? El anfiteatro. No, un anfiteatro. Sí. Y luego aquí es donde corrían las cuadrigas. Que esto estaba. Y luego había otras cosas por aquí. Esto se extendía más, pero el mar se ha comido una buena parte de lo que había ahí, os dijeron. Y los romanos eran famosos con sus arcos. Ruinas. Esto es un acueducto. Cesarea, hay otra foto. Cesarea no tenía agua. Bueno, había mucha agua de mar, pero no se puede beber. Entonces, construyeron este acueducto y ¿sabéis cuántos kilómetros tiene? 40. 40 kilómetros. El acueducto este. ¿Ven lo grande que es? Aquí hay dos personas. Podemos coger una pequeña perspectiva. 40 kilómetros. Y el declive siempre lo justo para que llegara la cantidad de agua que ellos querían. El teatro, nosotros estuvimos ahí. Esto es donde corrían los caballos y todo. Se ve ahí un lugar para sentar probablemente 20.000 personas. Aquí hay un lado y luego antes había otro lado aquí, pero ya ha desaparecido, comido por el mar. Más ruinas, etc. El teatro. Ahora el Monte Carmel. No puedo controlar mi dedo. El río Quizón, que baja por aquí, desemboca aquí. Esto es una planicie y un valle muy importante. Nazaret, ahí, en la montaña al otro lado. Ahora nosotros vamos a subir aquí y vamos a mirar aquí abajo. Esta es una parte del Monte Carmelo, mirando al otro lado. Esto mirando desde arriba, donde en alguna parte por aquí, pues Elías tuvo su encontronazo con los profetas de Baal. Aquí hay una base aérea de Israel, donde ellos esconden sus aviones bajo tierra y luego tienen elevadoras que llevan a sus aviones a la superficie y luego despegan desde ahí. Cuando nosotros estuvimos ahí había mucha actividad ahí, aviones despegando y cazas, etc. Pero veis lo sembrado que hay ahí. ¿Sería el valle de Jezreel? ¿Eso es lo que se ve? Es el valle de Jezreel. Vale. Todo esto es el valle que va así. Nosotros estamos aquí, está Megiddo.
Estamos muy arriba. Elías y los profetas de Baal. Un monumento a Elías, pisando a los profetas de Baal. ¿Cuántos fueron que mató? 400. 400, ¿no? Ahí está. Hay el altar de los de Baal. Y aquí el altar de Elías. ¿Pero contra cuántos peleó? ¿Cuántos falló? ¿Cuántos profetas falsos había? No sé. En total, ¿viste? Había 400 de Baal y 400 De Asera. De De Jezabel. Isabel. O sea, nombra 800 y solamente mató a 400. Mira, pero ves los sembrados que hay ahí. Ahora estamos en Megiddo, mirando hacia abajo desde Megiddo, Débora, Barak y Sísera. Ojalá tuviéramos la historia tuviéramos el tiempo para ver la historia ahí. Está Megiddo. Aquí, el valle de Jezreel. Esto es Megiddo. Había un puerto de montaña muy cerca de aquí que venía por aquí, pasaba por aquí al lado de Megiddo y luego bajaba aquí y luego seguía hacia Damasco y así. Entonces era el único sitio donde los ejércitos podían pasar. Entonces los de Megiddo controlaban ese puerto. Y los ejércitos del norte y los del sur estaban ahí peleando mucho cuanto a eso. Pero esto es un tel, y aquí abajo hay 20 civilizaciones. 20. Ahí tenían un sistema de agua increíble. Ahí está otra vez la base aérea. Rubén, nuestro guía, lo llamaba una fábrica de chocolate. Dice, ahí se produce mucho chocolate. Las ruinas. Esto fue un pesebre porque aquí Salomón tenía muchos establos para sus caballos. ¿Os acordáis que él iba a Egipto para comprar caballos? Algo que Dios le tenía prohibido. Entonces él tenía muchos caballos ahí con sus carros. Eso es un pesebre. Y también eran de Acab. Así, probablemente en la antigüedad era la ciudad, la entrada. Entonces ahora vamos a bajar a donde estaba el agua. Tienes que bajar, y por fin llegas abajo y hay un manantial ahí abajo. Entonces ahí tenían que subir el agua a pulso, pero sí había agua. El vía del mar, el camino del mar, la Biblia habla de esto. Aquí va Megiddo, luego sigue aquí, pasa por Basán, Damasco, etc. Era un camino sumamente importante.
vía maris, vía marítima. Había otro camino aquí más adentro, Camino pasaba por Hebrón, Beerseba, Hebrón, Jerusalén, Sechem, etc., llegando hasta aquí. ¿Ese se llamaba el Camino del Rey, puede ser? Camino del Rey, no, el No, Camino del no. Rey está al otro ok. lado. Ah. Camino del Rey está al otro lado. Planicie de Jezreel, el puerto, vía Maris, etc. Armagedón. Aquí en este valle es donde se va a tomar lugar la batalla de Armagedón. Tiberias. Este es el pueblo de Tiberias y este es el mar. Mar de Galilea, también conocido como el mar Tiberias. Israel es un lugar muy moderno, muy moderno. Galilea tiene esta parte de Decápolis, se menciona eso en el Nuevo Testamento, Samaria, algunos acontecimientos ahí. Estos son los trayectos de Jesús. Cuando Él estaba aquí, pues bajó, tenía que pasar por Samaria. Sicar. Jesús hizo mucho alrededor del mar de Galilea. Capernaum, Bethsaida, Corazín, Magdala, aquí, Tiberias. Magdala era el hogar de María Magdalena. También en este lado estuvo, sanó a un demoníaco, alimentó a las multitudes ahí. Aquí llamó a Leví, Simón, Andrés, Juan, Santiago, etc. Y ya está. Qué plácido se ve el mar de Galilea. Ojalá tuviéramos tiempo de ir viendo siguiendo la Biblia, cómo iban de sitio a sitio. Estuve viendo eso esta tarde con Jope, cómo Pedro levantó a Dorcas, y luego Cornelio, en el capítulo 10, pues llamó a Pedro, envió a 2 hombres que fueran a Pedro. Y tenemos que recordar que Cornelio era centurión, que quiere decir que era romano. Entonces el Señor le había abierto su corazón de tal manera que se asociaba todo lo que los judíos le dejaban con la religión judía, pero todavía no estaba satisfecho. Y entonces fue Pedro ahí, y Dios tuvo que hacer lo imposible para que Pedro entendiera que ahora el Evangelio iba para los gentiles. La sábana, con toda clase de animales, Pedro mata y come. Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Bueno, lo que yo he llamado limpio, no lo llames tú inmundo. ¿Y esto qué es? Entonces en eso llaman a la puerta y 2 hombres dicen, pues,
Cornelio nos ha enviado para que tú vayas a hablarle. Entonces el día siguiente hicieron ese recorrido que era, ¿qué? 80 kilómetros aproximadamente a Cesarea Marítima. Llegan a casa de Cornelio y Cornelio tiene toda su familia y amigos reunidos ahí y le dice a Pedro, ahora dinos lo que Dios quiere que nos digas. Le prediga y Pedro dice, ahora entiendo. Y luego va a Jerusalén y los hermanos en Jerusalén dicen, Pedro, siéntate y contarnos lo que ha pasado ahí en Cesarea, porque tú debes tener una buena razón para hacer lo que has hecho. Entonces empezó a explicarles todo lo que había, como el Espíritu Santo había caído sobre ellos, y luego decía, no es verdad, hermanos, y tenía consigo 6 hermanos que habían visto todo. O sea, no era solamente la palabra de Pedro, tenía testigos ahí que pudieron decir, mira, esto sí es lo que nosotros vimos. Entonces ahí se abrió la puerta a los gentiles. Una historia fascinante. Bueno, ya está. Muchas gracias y podemos ir a casa.